vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón. Hola amigos y amigas, una vez más migrando en los comentarios. Un punto basado a dos religiones. Sí, si le interesa saber, conocer más del origen, la fundación y sus líderes de cada religión, usted me escribe y con mucho gusto yo lo comento, porque material tengo para comentar. Me gusta la teología, para tener argumento, para tener juicio de valor. Me quiero referir a los mormones y a los testigos de Jehová, y al final yo expresaré mi comentario, mi concepto de lo que entiendo que debiera ser la participación de cada grupo, secta o religiones que se dedican a evangelizar. Los mormones, fundación de esta religión en el 1830. El fundador de la misma, José Smith. Su teología es politeístas y poligamia. Politeísta no es más que creer en varios dioses, y la poligamia donde se le permitía tener varias esposas, decenas de esposas. Los seres humanos son hijos de dioses, según este líder de esta religión. La iglesia surge en una supuesta revelación que tuvo su líder José Smith en el 1823, donde fue llamado para ser profeta. Según el relato, a él se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona hacía 1400 años, lo que es hoy New York. Mormón, el padre de Morini, el ángel que se le apareció a José Smith, había esculpido en plancha de oro la historia. No sé cómo, porque esculpir en dos planchas de oro una historia tan grande, toda una Biblia, que supuestamente para leer esto se le entregó Urim y Tumim. No son más que dos piedras con aspectos de lente. Pero si hablamos 420 años antes de Cristo, el microscopio o microscópico no existía en ese entonces. Ni siquiera la más remota idea de lo que era. Por ende, mucha gente habla como que esto es una fábula inventada. La doctrina de Smith era que se debía tener varias esposas para que esa alma se encarnara en esos cuerpos que habían de nacer. Oigan, qué doctrina. Entonces, ya los padres, cansados de esta blasfemia, acción maldita de este líder, pues fue apresado. Y no solamente eso, la muchedumbre lo mató a palo en la misma cárcel. Desde ahí entonces surge la división de los mormones, que de hecho hay que decir que los mormones de hoy son servidores con entrega total al servicio, que hasta costean sus propios gastos, hay que decirlo, y se atienden a los vicios. Entonces, si nos vamos a los testigos de Jehová, que ni ellos conocen la historia misma. Dicha religión, que fue fundada en el 1884 por Russell y el juez Rutherford. Teología unitaria, según ellos. Un joven de 18 años que se interesó mucho por su doctrina, de estudiar, de conocer, pertenecía primeramente a los adventistas. Entonces, los primeros nombres de esa iglesia
fueron muchos. Primero la torre de vigía, de sesión, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, entre otros. Entonces en el 1931 es que adquiere el nombre de Testigo de Jehová. Este jovencito, Russell, fundador de los Testigos de Jehová, entre una de sus profecías, en el 1914, pues dijo, profetizó, vaticinó, que la Iglesia Católica iba a desaparecer en el 1914, cosa que no fue así, ni ha sucedido, y ustedes conocen todavía la fuerza indiscutible, y hay que reconocer, de la misma religión, muriendo en el 1916 sin ver ninguna de su profecía hecha realidad. Esa es la gran verdad. Entonces, ¿qué pasa? Para interpretar la Biblia, primero tenían que consultar con este joven. Usted no podía tener su propia convicción, su propia opinión, su propio parecer, concepto, no. Había que consultarlo con él. De ahí es que viene su criterio, y que todavía muchos lo mantienen, que todo aquel que está fuera de los testigos de Jehová está condenado. Una total falacia, señores. Y hay que decirle que este Russell, fundador de los Testigos de Jehová, ¿tú sabes qué pasó con él? ¿O qué hacía primeramente? Que vendía un trigo supuestamente milagroso que rendía 7 veces más que el trigo común. Pero además vendía un supuesto remedio para la fiebre tifo y para curar el cáncer, cosa que fue una estafa para acumular dinero, engañando a sus fieles seguidores, y fue a parar a la cárcel. Estos testigos de Jehová, antes que donar sangre a un familiar o a un pariente o a cualquiera que esté muriendo, prefieren que mueran, porque dicen que es pecado. Señores, pero Cristo dio su sangre por nosotros. O sea, usted donarle un poco de sangre a un prójimo para que viva es pecado, pero Cristo entregó su sangre para salvarnos. Oye, esa maldita teología yo no la entiendo de los testigos de Jehová, y que me excusen. Entonces, lo que quiero dejar dicho finalmente es que ninguna religión salva. Preocúpense por predicar y practicar el evangelio. Que se han salido del carril, han desvirtuado el concepto y están en una total polémica. Y yo, el tema pasado que traté de si la Virgen María tuvo hijos o no, como me escribieron mucho y me llamaron, que lo importante no es que tenga hijos o no haya tenido, es hacer la voluntad del Padre. Y ahí estoy totalmente consciente. Por eso yo le pido a estas religiones que antes que convertirse en rivales, conflictivos, lleven la enseñanza, la prédica, pero sobre todo la práctica, que religión no salva. Y todas tienen pecado, tienen problemas, han malinterpretado, han hecho con la religión una vaina. Esa es la expresión buena dominicana, para sacar su provecho personal y particular. La religión no salva. Haga la voluntad. Es más, cumpla con 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amará a tu prójimo como a ti mismo. Después, olvídate de lo demás. Y nos estamos olvidando de esas cosas porque estamos enfocados en criticar a los demás, en decir que está condenado porque no pertenece a mi iglesia. Hasta la próxima. El dolor, los desengaños, y dame tu sangre.